por su participación. Para las personas que es la primera vez que nos visitan, pues bueno, recordarles que en Andersen nuestra firma se especializa en la asesoría legal y tributaria. Nosotros tenemos presencia en más de 175 países a nivel mundial a través de 394 oficinas, lo cual nos asegura un servicio de calidad a nivel mundial. Así que si desean más información acerca de los servicios que nosotros como Andersen podemos proveerles, en unos minutos les vamos a dejar en el chat la página web de Andersen. Otro punto a considerar el día de hoy es que de acuerdo al tema que vamos a abordar con el invitado del día de hoy, que ya mismo se los voy a presentar, es que en la parte inferior de sus pantallas ustedes van a encontrar el espacio de preguntas y respuestas. Les pido que todas las consultas que tengan para Vicente el día de hoy nos las puedan hacer a través de ese espacio y con eso nosotros las vamos a poder ir contestando a medida que vayamos desarrollando el evento. También comentarles que este webinar va a estar siendo grabado y que el día de mañana ustedes ya lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, que en unos minutos más se los vamos a dejar en el chat, para que de ahí puedan verlo o si algo tuvieron alguna inquietud acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy, lo puedan también revisar. Así que con eso voy a dar 2 minutitos adicionales para empezar el evento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando y bueno, las personas que todavía no se han conectado en honor al tiempo, ya vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Muchísimas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta tarde. Solamente recordarles que para efectos prácticos, todas las consultas, por favor, las tienen que dejar en el espacio de preguntas y respuestas para así poder desarrollar este Andersen Talks de la mejor manera. Así que muchísimas gracias. Y bueno, un poquito ya para empezar y meternos un poco en materia, pues primero les quiero presentar a quien me acompaña el día de hoy, que es Vicente
Vicente Pazmiño, ya algunos de ustedes lo deben haber escuchado, que hemos estado presentes en varias actividades. Él es Senior Manager en Andersen, y con Vicente el día de hoy vamos a abordar un tema de gran interés y que de hecho ha causado gran interés entre el público en general. Pues no, como sabemos, con fecha 17 de mayo el presidente de la República decretó pues la disolución de la Asamblea, y en línea con este suceso que aconteció hace pocos días, el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, o la llamada LEFAM, como lo hemos denominado, ha sido emitida mediante decreto de ley. Este decreto, si bien es cierto que ya fue emitido, necesita la aprobación de la Corte Constitucional previo a su entrada en vigencia. Sabemos que, bueno, este decreto como tal aborda 4 pilares principales, entre los cuales los podemos mencionar, que es el tema del RIMPE, un impuesto único a los pronósticos deportivos, tal como en la actualidad lo tiene el Banano, y ahí lo vamos a conversar un poquito más en detalle con Vicente, un impuesto a los espectáculos públicos, que bueno, a las personas que nos gusta, digo, me incluyo, ir a este tipo de eventos, pues vamos a tener un impuesto o podríamos tener un impuesto de aprobarse la ley. Y finalmente creo que el más importante ha sido el tema del impuesto a la renta, pues que ahora, a las personas naturales, pues que ahora se establecerá en función de las cargas. Así que con eso, Vicente, bienvenido. Creo que este tema nos compete a todos, y realmente creo que ha sido un tema que le hemos venido abordando en varios espacios, y que el día de hoy nos gustaría también compartir con los seguidores y también con los clientes de Andersen. Así que un poco para ya entrar en materia, con la firma del decreto de ley por parte del presidente de la República, la reforma tributaria ya entraría en vigencia, ¿no? Sí, gracias Mariana, gracias a todos. Sí, ya lo fuiste un poco adelantando en la introducción que acabas de dar. Definitivamente esta era una de las dudas que surgía cuando salió el presidente y dijo firmo el decreto, que ya un poco ya conocíamos en qué línea venía. Y definitivamente actualmente este decreto no está en vigencia, ¿sí? Ya vamos a ver también más adelante que el día de ayer se firmó otro decreto, ese tema lo vamos a mencionar al final, ¿sí? Asimismo, ambos decretos, el que vamos a hablar en este momento, así como el decreto relacionado con la reforma relacionada con zonas francas y sedes, necesitan la aprobación de la Corte Constitucional previo a su entrada en vigencia. Así como ya está disuelta la Asamblea, ahora le corresponde a la Corte en esta instancia decidir si es que aprueba en su totalidad la reforma, si es que va a hacer algunas modificaciones, o si definitivamente la descarta o la archiva, ¿no? Y ahí sí es importante precisar algo, y ya para ir entrando en materia, y específicamente a lo que se refiere al impuesto a la renta a personas naturales. Sí, eso se está hablando mucho. Ahora tenemos todos como que un alivio en el decir, bueno, ya con esta reforma, ya vamos a ver luego los números, pero ya no pagamos tantos impuestos como como los que pagamos el año anterior. Pero hay una disposición en la reforma, que es la primera disposición general, que establece de que específicamente todo lo que se refiere a la deducción de gastos personales, así como la tabla de impuesto a la renta, porque hay una variación también en la tabla progresiva de impuesto a la renta a nivel de rangos, es aplicable a partir del ejercicio fiscal 2023. Eso es lo que establece esta disposición transitoria, perdón, general primera. Y en principio, lo que establece esta disposición sería contrario a lo que actualmente establece el artículo 11 del Código Tributario, en donde ahí pues se establece que cuando existe este tipo de reformas, cuando son aplicables a impuestos de aplicación anual, como es el caso del impuesto a la renta, en el caso particular estamos hablando del impuesto a la renta a personas naturales, estas reformas aplican a partir del año siguiente. Lo mismo sucede cuando son impuestos de naturaleza o liquidación mensual, aplican a partir del mes siguiente. Entonces, lo que establece la reforma, que dice es aplicable a partir del 2023 versus lo que establece el Código Tributario, y tenemos no son concordantes entre sí, y sobre eso va a tener que pronunciarse la Corte, pues no, porque ahí sí hay un tema legal que está en veremos, ¿sí? Entonces hay que esperar si es que la Corte dice estoy de acuerdo o no con base en la normativa que acabo de mencionar. Ese es un punto importante, porque hoy por hoy todos estamos diciendo o estamos contentos porque esta reducción aplicaría para el año 2023, pero hay que esperar el fallo de la Corte.
¿sí? Ahora, no sabemos algún tiempo todavía, ¿no? O sea, no tenemos un estimado de tiempo en que la Corte podría ya emitir su dictamen o las modificaciones que tenga que hacer. Sí, mira que la Corte muchas veces puede ser rápida, como puede ser, se puede tardar un poco, como en este caso. No sé, pues, o sea, es un proyecto económico urgente, me parece que son 30 días, podríamos confirmar con los abogados, pero me parece que son 30 días que la Corte tiene para poder pronunciarse respecto a estas reformas o estos proyectos que el presidente ha decretado como económico urgente, ¿sí? Eso en principio, eso en principio. También mencionabas al inicio que íbamos a conversar respecto a los puntos principales, que bien los resumiste, que son 4, básicamente. ¿Qué es lo que incluiría la reforma como tal, el decreto Así 742? es. El decreto 742 incluye cuatro puntos. El primer punto que está enfocado en el impuesto a la renta a personas naturales, principalmente a el cómo pueden aprovechar los gastos personales. Hay un límite, ¿sí? Un poquito yéndonos al año anterior, al 2022, cuando con la reforma del año 2021, lo que me permitía, básicamente, en resumen, esa reforma era que a partir del año 2022 puede deducirme en la última línea, en el pago del impuesto de renta, de 500 hasta máximo más o menos $1,000, ¿sí? Eso significa que en gastos personales yo podía aprovecharme más o menos unos $5,200, $5,300 en base imponible, ¿sí? Que correspondía a 7 canastas básicas. Bueno, había que hacer un cálculo ahí, pero para no complicarlo, en la última línea yo podré deducirme hasta 500 o hasta $1,000, dependiendo si en el año ganaba menos de $24,000 o más de $24,000. ¿De acuerdo? Eso está vigente hasta que se apruebe lo de acá, pero esta reforma lo que trae es una nueva metodología de cálculo en donde ese rango, ¿sí? Ya no funciona así, esa forma de cálculo, y yo podría deducirme hasta 20 canastas básicas unificadas en gastos personales, pero va a depender del número de cargas familiares. O sea, trae otro componente aquí adicional que va a depender ese cálculo de el número de cargas que yo tenga, ¿sí? Que pueda ir de Desde, 1 a 5 o de más a 5, ¿sí? O ok. sea, es una proporción, una tabla en donde yo puedo deducir tantos números de canastas básicas, depende del La, número de cargas que yo tengo, ¿correcto? ok. Incluye también esta reforma de que yo puedo deducirme como parte de los gastos personales todo lo que tiene que ver con alimentación, veterinarios y accesorios de mascotas. Sí, ahora entiendo que eso lo incluyeron, ¿no? Para los amantes de los animales creo que es algo positivo. Sí, eso lo incluyeron. Y bueno, y también cambiaron los rangos en cuanto a la tabla progresiva de impuesto a la renta, básicamente en las secciones, en los rangos en medio, entonces donde hay una mayor proporcionalidad al momento de establecer la base de cálculo y la base sobre la cual graba donde tú inicias hasta el exceso, el porcentaje, ¿no? Entonces, esos rangos, ¿sí? Ahí aumentaron, a veces que son hasta $105,000, $107,000, pero igual los porcentajes en cuanto a tarifa de impuesto de renta se mantienen, nos van desde el 5 hasta el 37%. Eso se mantiene. Eso como algo, luego ya voy a precisar en números, pero algo como que en resumen, que son los principales cambios en el tema de impuesto a la renta, que es, yo creería que el punto más importante y que al- a, a la gran mayoría le interesa, ¿sí? Porque al final del camino, si eres trabajador en relación de dependencia o si facturas, al final Igual eso tienes. significa un ahorro en el pago del impuesto de renta. Ya vamos a ver en números cuánto significa eso. Eso es como primer punto. Como segundo punto, tenemos el que la administración incluye aquí un nuevo régimen, que es el de todas estas compañías que se dedican a los pronósticos deportivos. Esto graba un impuesto a la renta único, bien tú lo comparabas con el impuesto a la renta único que hay hoy por hoy a la actividad bananera, y establecen ciertas reglas, ¿no? Primero, que esto aquí es aplicable en caso de este impuesto a partir del 1 de enero del año 2023, lo especifica así la reforma. Esto de acá, por ejemplo, no estaría contrario a lo que dijimos al inicio respecto a lo que establece el artículo 11 del Código Tributario, va en esa línea.
Entonces, estas compañías de pronósticos deportivos específicamente pagarían, o más bien este año, aplicarían el régimen general, o sea, seguirían pagando como están pagando, y a partir del 1 de enero del año 2023 aplicarían este nuevo régimen, que básicamente aplican un 15% sobre la base imponible. ¿Cómo está compuesta esa base imponible? Está compuesta por los ingresos que perciban producto de estos pronósticos, estas puestas en plataformas digitales, estas plataformas deportivas, y de resto, pues todos los premios que estas compañías han pagado a aquellos jugadores que efectivamente han ganado, siempre que respecto a esos pagos de premios, la compañía de pronósticos deportivos haya realizado la respectiva retención en la fuente que corresponde también al 15%. Entonces, sobre esa base imponible liquido, ¿sí? Ese 15%, y aquí ya, como el impuesto de la renta única, impuesto de la renta única, aquí yo no veo gastos, costos y gastos, o yo no veo como también el régimen RIMPE, que también es un cambio que lo Que lo vamos a vamos a mencionar, mencionar. así es. Ya no hago toda esa liquidación como si la hago en el régimen general, entonces lo liquido de esa forma, ¿sí? Perdón, solo para interrumpirte ahí, o sea, quiere decir que ahora este impuesto sería tanto para la operadora de los premios, así como para quien recibe el premio que gana, ¿correcto? O sea, sería Así el es. Sí, 15%. hay dos efectos, correcto, hay Claro, dos efectos. El primer efecto es grava la operación, ¿sí? Que es sobre la base imponible que acabo de mencionar, los ingresos producto de la operación, ¿sí? Que son todos esos ingresos que yo percibo una vez que ya se hayan concretado los los juegos, juegos, ¿sí? claro. Y el ingreso que yo percibo producto de eso, y yo le puedo deducir a esos ingresos todos los premios que yo le he pagado a las personas o a los jugadores que han ganado. Y yo puedo deducirme, es decir, puedo deducirme de esos ingresos siempre que yo como compañía haya aplicado la retención del 15. Esa retención del 15 es la que grava directamente a la Ok, persona que gana el premio. Es decir, si te ganaste 1.000, yo no te entrego los 1.000, te entrego ok. 950, los 150 los retengo, yo me viro al SRI y le pago esa retención al SRI. Pero eso recae específicamente sobre la persona que recibe el Sí, el premio. premio. Yo soy simplemente un agente de retención que Igual después lo tengo que después reportar. así es. Entonces, ahí vemos ahí dos efectos. Y también establece la reforma, o bien existe un cálculo diferenciado entre aquellos que son residentes en el Ecuador y aquellos que son no residentes, ¿sí? Porque está claro de que aquellos que son residentes es muy fácil para la administración identificarlos, las reglas están súper claras, tienen un RUC activo, presentan sus declaraciones y hacen el cumplimiento fiscal mensual normal, y están sujetos pues al control tanto de la super como de la administración tributaria, ¿no? Pero aquellos que son no residentes, es decir, existen plataformas de juegos deportivos que están en el exterior, no necesariamente tienen un establecimiento permanente aquí en el Ecuador, en donde las personas, sí, nosotros, por ejemplo, podemos acceder a esa plataforma y yo realizar La transacción. la transacción con estas Así plataformas es. en línea afuera, ¿correcto? Entonces, para esos casos puntuales, lo que establece la norma es, aplicas el mismo 15% sobre el valor que yo deposito en estas plataformas digitales en el exterior para poder hacer uso en los diferentes eventos deportivos que existan en esas plataformas. Entonces, automáticamente en el momento que yo hago el depósito, ¿sí? A través de las instituciones financieras, a través de tarjetas de crédito, son estas instituciones financieras, estas tarjetas de crédito, quien actúan como agente de retención y en ese momento aplican el 15% y ellos son los encargados de entregarles ese dinero a la administración. Pero ahí, en ese momento, en el caso de los no residentes, es en ese momento en el cual se da la transacción del 15. Ok, ¿Ok? Entonces, eso es de manera general cómo funcionaría el nuevo esquema, este impuesto de renta único de pronósticos deportivos. Claro está, esto va en la misma línea de la administración en controlar el tema de estas plataformas digitales. ¿Ok? Está buscando los mecanismos como para hacerlo. El otro punto importante es las modificaciones en el RIMPE. Este es un régimen que siempre ha habido mucha discusión
porque no se ha tenido desde el inicio claras las reglas, ¿no? Entonces sí han habido muchas modificaciones en el camino. Recordemos que RIMPE existen como que dos grupos, ¿no? Los que son aquellos negocios populares, que básicamente son aquellos que perciben ingresos desde $1 hasta $20.000, y los otros que son los emprendedores, que reciben ingresos de $20.001 hasta $300.000. Okay, esos son Ok. los dos bloques. Pero principalmente la reforma se centra en aquellos negocios populares, ¿sí? Y ya lo primero que hace la reforma es dividir o establecer más bien una tabla específica para negocios populares. Recordemos que antes existía una sola tabla progresiva para el pago del impuesto a la renta, tanto para los negocios populares como para los emprendedores, y ya lo que hace es dividir. Entonces, en esa división, lo que establece es los que perciben ingresos anuales desde 0 hasta $2.500 pagan 0 impuestos. Y de 2.500 hasta $20.000 pagan desde 5 hasta $60, dependiendo del rango de ingresos que perciban. Ese es el primer cambio importante, ¿sí? Manteniéndose para el caso de los emprendedores, ¿sí? La tabla progresiva que estaba vigente anteriormente, ¿ok? Otro cambio importante es que excluyen de este régimen a los artesanos y aquellas compañías que se dedican y personas naturales que se dedican a la compra o importación de bienes y servicios grabados con IVA. ¿Ok? Ese es otro cambio importante. Reconfirma o más bien reafirma el hecho de que en el caso de negocios populares, por eso enfatizo que esta reforma es básicamente para negocios populares, eh, establecen de que no es necesario que facturen de manera electrónica, no van a estar obligados a presentar declaración, no van a estar grabados de IVA las transacciones, van a estar grabados con tarifa 0% de IVA, no van a ser sujetos a retención de impuesto a la renta, no van a tener que presentar declaraciones de IVA. Bueno, hay algunas consideraciones ya en la parte formal, que en todo caso lo que hace es hacerlo más fácil este régimen para aquellas personas que cumplen las Para condiciones los que están para... involucrados. Así es, así es. Y algo que también establece la reforma que es importante es que ya deja claro cuáles son las actividades que estarían en que estarían dentro del régimen RIMPE. Si no estás dentro de esas actividades, es decir, que te excluyes de ese régimen, automáticamente pasas a un régimen general. Antes, como que estaba eso en el aire y decías, bueno, si soy catalogado como RIMPE, estas son las actividades. Sin embargo, puede ser de que producto de mi actividad económica no solamente tenga esa actividad, sino que tenga otras actividades, y ahí es donde entramos a ver, bueno, cuál es tu actividad económica, si calificas o no calificas como RIMPE, no solamente para la liquidación de esa compañía o esa persona natural, sino también para ver si eres objeto o no objeto de retención en la fuente en su momento. ¿Ok? Ok. Y finalmente, y no menor, es el hecho de que eliminan del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno a los servicios públicos, es decir, el artículo 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan o especifican aquellas transacciones que están grabadas con tarifa 0% de IVA. Por tanto, si eliminan a servicios públicos del 56 de la ley, automáticamente los servicios públicos pasan a grabar tarifa 12% de IVA. ¿Okay? Siendo un impuesto, volvemos al punto inicial, si siendo un impuesto de liquidación mensual, lo que debería ocurrir es que sea un impuesto, una vez aprobada la reforma, que sea aplicable a partir del mes siguiente. Ok. ¿Ok? Entonces, esos son como que los 4 puntos Aspectos. importantes que trae consigo la reforma. ¿Ok? Ahora, un poco también para entrar en el tema del impuesto a la renta de personas naturales, ¿nos podrías un poco comentar cuánto significa el ahorro en el pago del impuesto a la renta de personas naturales con los cambios que trae en sí la reforma tributaria? Y un poco creo que lo íbamos a ver también ya en números más aterrizado para conocer cuál Sí, sería este efecto, ¿no? sí, correcto. Es importante, muchas veces no, se escucha bonito la letra, se escucha bonito lo que dice la reforma, pero eso hay que aterrizarlo a números y ver efectivamente cuánto representa el ahorro en impuesto a la renta, ¿sí? Respecto a lo que está ocurriendo actualmente sin la reforma
lo que ocurría el año anterior, que ya efectivamente era el año en el cual se vio el mayor impacto, y compararlo con un año base, que vendría a ser el año 2021, en el cual las reglas de juego eran diferentes. Recordemos que en el año 2021 yo tenía o yo me podría aprovechar de una deducción de hasta más o menos $14,300 de gastos personales, ¿sí? Ok. Eso directamente a la base imponible de impuesto a la renta, lo que me originaba un ahorro más o menos importante en el cálculo y en la línea final de impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces aquí traigo un análisis, ¿sí? Que nosotros lo hemos hecho. Entonces, básicamente aquí lo que les voy a mencionar es haciendo un comparativo del año 2021, que es las reglas anteriores, el 2022, que son las reglas que están vigentes, y eso comparándolo con qué sucedería si aprueban la reforma y se mantienen las reglas para el año 2023, tal cual está la reforma, o si aplicarían para el 2024, dependiendo de lo que diga la Corte. Entonces, básicamente en el año 2021, una persona que ganaba $2,305 mensuales, repito, $2,305 mensuales, a partir de ese valor empezaba a pagar impuestos de renta. ¿Ok? Si yo hago el mismo análisis, para efectos de este cálculo estamos partiendo de la misma base, es decir, considerando los gastos personales de acuerdo a los límites que me establecía. En ese momento, claro, en el 2021, cuando mencioné 2022 y 2023, las reglas para el 2022 y 2023, sin considerar en este caso cargas todavía, ¿no? Claro. Sí, es como que si tenga simplemente derecho a la rebaja mínima de gastos personales en el caso del 2023 respecto a la reforma. Entonces, si yo lo comparo con el 2022, dijimos en el 2021, 2,305 empezaba a pagar impuestos. En el 2022, a partir de que yo ganaba un sueldo de $1,691, pagaba impuestos. Ahí fue cuando se hizo el cambio, Así ¿no? En la es, tabla. se hizo el cambio en la tabla y adicional a eso se hizo el cambio en cuanto a las reglas para la deducción de gastos personales que bajó que mencionaba. O sea, tenías en la última línea podías rebajarte hasta $500 y $1,000. ¿Correcto? ¿Cuál es el impacto entre ese año y el 2022? Una disminución, es decir, una brecha del 27%, es decir, en el inicio tenías 2,305, ahora ganando 1,691, que representa el 27%, yo pago impuestos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Volvemos el mismo año, podemos hacer la comparación 2021-2022. ¿Qué pasa si se aplica la reforma del 2023? Yo pagaría impuestos a partir de los $2,059. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, volvemos más o menos, ¿sí?, a lo del año 2021. Si el año 2021 pagaba impuestos a partir del 2,305, en el año 2023, con la reforma, a partir de $2,059. Okay. ¿Sí? Más o menos para verlos en números. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando ya voy a hacerle un ejemplo práctico aplicando la reforma? ¿Sí? Actualmente, hoy, sin reforma, yo ganando un sueldo mensual de $3,188, en la última línea pago $2,376, aplicando la rebaja de gastos personales que actualmente está vigente, que en este caso podría aplicarme hasta $534. Ese sería el top. Ese sería el top. ¿Por qué? Porque mis ingresos, haciendo este cálculo, 3,188 mensual, superarían los $24,000 al año. Por tanto, tendría únicamente una deducción en la última línea por aplicar gastos personales de $534. ¿Ok? Aplicando la reforma sin cargas familiares, porque la reforma lo que te establece es, tú vas a poder hacer uso de una deducción de gastos personales en proporción a tus cargas familiares. Si yo no tengo cargas familiares, con la modificación de la tabla, inclusive ganando el mismo sueldo, yo pagaría un impuesto de renta de $1,788. ¿Sí? Es decir, que tendría una disminución de $588 que representa el 25%. Es decir, pagaría menos 25% de impuesto a la renta si es que no tengo cargas familiares. Okay. Únicamente, soportando los gastos y todo lo demás, pero sin cargas. Es decir, soy soltero, mis padres son dependientes de ellos mismos y no tengo, o sea, solamente soy yo.
¿Ok? Pero ¿qué pasa en el escenario? Aquí podemos hacer el ejercicio con una, con dos, con tres. Aquí estamos planteando el escenario máximo. Que ¿Qué sería pasa con 5, con ¿no? 5 o más? Claro. O si es que también la norma ahí prevé o establece el tema de que yo tenga familiares, hijos, cónyuge, padres con enfermedades catastróficas, en donde ahí sí puedo hacer el máximo de gastos personales, Ok. aun cuando sea una o cuando sea dos. No es, es O sea, es distinto el indistinto número, el número solamente de que cargas. contenga, o Así sea, o que es, esté contemplado una bajo esa persona. Ok. situación, correcto. En ambos casos, si yo aplico el máximo de cargas familiares o en el caso que tenga algún familiar con enfermedades catastróficas, ganando el mismo sueldo de $3,188, pago cero impuestos. Puse $3,188 para el ejemplo para que vean de que con ese sueldo, a partir de ese sueldo, aprovechando el máximo de cargas familiares o en el caso de familiares con enfermedades catastróficas, ese es el valor como que Tope. mínimo o tope para decir yo no pago impuesto a la renta aplicando lo que establece la reforma. De aquí podemos ir jugando y decir tengo una, dos, tres, cuatro, en donde ya vimos que sin cargas familiares el efecto terminaría pagando hoy 25%. menos 25%. De ahí subirá al 35 o 50 dependiendo del número de cargas, pero más o menos esa es la relación que hoy por hoy tenemos respecto a este cálculo, ¿no? Entonces, sí es importante ver los números para ver cuánto representa en dólares y a partir de qué monto o a partir de qué momento yo no pagaría impuesto a la renta. ¿Sí? Ok. Ahora también lo que como llamamos, mejor dicho, a este evento en sí, ¿qué se viene con la aprobación de la LEFAM o de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar? Y es importante saber, o sea, qué esperar en el caso de que la Corte Constitucional ya emita su dictamen y digamos que lo va a aprobar tal cual como está hasta el momento. Sabemos pues que podría haber alguna modificación al respecto, pero de ya aprobarse tal cual como lo tenemos ahora, ¿qué se vendría? ¿Qué podríamos esperar los contribuyentes o las personas que nos están escuchando o nos están viendo en este momento con la aprobación de esta reforma? Es muy buena pregunta. Y por eso el título del evento, ¿no? ¿Qué se viene con la reforma tributaria, con la LEFAM? Si nos dimos cuenta, ahorita ya hemos terminado de revisar los puntos más importantes de la reforma. Es una reforma bastante corta. Hay puntos específicos de la reforma que hay que tener en consideración, específicamente este tema de las personas naturales. Que creo que es lo que más fuerte, ¿verdad? O es Sí, la parte más sí, importante por decirle. yo estoy feliz por esta modificación de la Varios. reforma. Yo creo que no solamente yo, sino algunas Así personas, es. porque en definitiva sí existe ahí o sea, lo que ya pagaste en el año 2022, o sea, es importante. Yo creo que a muchas personas le afectó este tema de impuestos a la renta, la gran mayoría, ¿sí? Pero más allá de eso, es importante esta pregunta: ¿qué se viene con la reforma? O sea, no es tanto de ver qué tenemos en la reforma, que es lo que hemos visto ahorita, sino qué se viene. Y para esto es importante tener algunos datos, ¿sí? Si va a haber esta modificación en la norma, ¿sí? Aquí el SRI va a dejar de percibir dinero. Es decir, ellos tenían proyectado, con base en la reforma del año 2021, percibieron el impuesto a la renta de personas naturales en el 2022 fue un valor mayor, ¿sí? Hoy, ¿cuánto le representa al Estado? ¿Cuánto le representa al SRI hacer este cambio en la reforma? Más o menos $196 millones. Que va a dejar de Sí, que va a recaudar dejar de contra lo recaudar proyectado. contra lo proyectado, ¿sí? Eso sería el primer punto respecto a impuesto a la renta. Obviamente, con esta reforma se incluyen adicionales, como por ejemplo el tema de pronósticos deportivos, ¿sí? Que es un impuesto a la renta único que antes no estaba previsto, que estaba en el aire. Entonces, es un impuesto que más o menos el SRI estima recaudar $10 millones. Entonces, Okay. tenemos por un lado menos 196 millones, por otro lado más 10 millones. Tenemos el dato no tengo claro ahorita el dato de espectáculos públicos, pero ahí se va a grabar un IVA que hoy por hoy no se está grabando, que al final va a afectar a quién, al consumidor A final. mí, que me gustan Sí. los conciertos, ya ahora 12% más. Sí, pero ahí hay un valor que recauda la administración. Claro, Entonces, es es un otra valor, forma. es otra forma. Y tengo otro dato, otro ingreso adicional un poco para vamos a ir viendo cómo se va contrastando, ¿no? Y finalmente, tenemos el cambio en el RIMPE,
que el cambio en el RIMPE, si bien es cierto, no hay una reforma en donde se graba no se graba un impuesto, pero esta modificación que hace la administración donde deja claro, a ver, estas son las reglas para negocios populares y estas son las reglas para emprendedores, estos son los rangos, estos son los límites, ¿sí? Más allá de eso, lo que sí precisa, y lo mencioné, es ya quedan por fuera aquellas compañías que definitivamente hoy por hoy están en un catastro o podrían ser RIMPE de acuerdo a la actividad, pero ya pasan a un régimen general. Entonces, estas compañías que se excluyen de este régimen, que hoy probablemente estén pagando de acuerdo a esa tabla progresiva, lo que significa X valor, hoy por hoy van a tributar sobre un régimen general, es decir, van a poder deducir, recordemos que el tema del RIMPE es con base en ingresos, ¿no? ¿Sí? Claro, lo mencionamos. Así es, pero ya pasan un régimen general, entonces ahí lo que prevé la administración con esta modificación, ya teniendo claras las reglas, es que sí reciban una mayor recaudación, no producto de las modificaciones que está haciendo en el régimen o las aclaraciones que está haciendo en el régimen, sino más bien a todas aquellas compañías o personas naturales, de ser el caso, que migren de ese sistema o de ese régimen a el régimen general. Entonces, eso también va a originar ahí un incremento en recaudación de impuesto a la renta porque las reglas cambian y lo que prevén ellos es eso. ¿Ok? Entonces, teniendo claro eso y con toda la situación económica y política del país, igual hay un déficit fiscal que cubre. ¿Y qué se viene con esta reforma? Todo suena bonito, pero lo que se viene con esta reforma es más controles. Claro. ¿Sí? Y en esa línea, estos más controles, esto no es algo nuevo. De hecho, ya se ha venido implementando y bueno, hicieron el año pasado, si mal no me falla la memoria, el tema de los PCRs, que también fue un tema que entiendo que también iba alineado por la práctica de control, ¿no? Que es una de las formas. Correcto, es correcto. Entonces, en esa línea, en estos controles rápidos o en el de abrir procesos de determinación a las compañías, recordemos aquí que la administración tiene 2 vías para aperturar un proceso de fiscalización, un proceso de determinación, siempre y cuando esté en el tiempo que establece la norma. Es una, emitiendo requerimientos de información o estableciendo diferencias de ingresos, de costos y gastos, inclusive haciendo cruces con instituciones financieras, en donde le toca al contribuyente justificar esas diferencias y la administración inicia un proceso que es enfocado específicamente a ingresos, costos o gastos, ¿sí? Y esto de aquí va o termina o inicia normalmente una comunicación de diferencias y termina en una liquidación de diferencias que es impugnable, bueno, sea administrativa, en sede judicial, pero ya es un proceso ya focalizado de control. Y el otro proceso que ya es un proceso de determinación integral, en donde ya me emite una orden de determinación, en donde me inicia un proceso de revisión que dura hasta 1 año. ¿Ok? Y eso lo vemos todos los años. El año pasado, la administración, a cierres del año pasado, empezó a emitir órdenes de determinación a contribuyentes por el ejercicio fiscal 2019 y inclusive hasta antes que termine el mes de abril, a mediados de abril, emitió órdenes de determinación por el mismo ejercicio fiscal 2019. ¿Ok? Adicionalmente a eso, ya con toda la tecnología que sabemos que tiene la administración, cruces de información el intercambio de información que hay, ¿no? Así es. Ya tú ahora presentas una declaración de IVA mensual o de retenciones de IVA mensual o tu anexo transaccional y automáticamente el siguiente día tienes un correo del SRI que te dice hemos identificado esta diferencia entre el valor que usted reportó en su declaración versus la información que reporta por terceros. Por tanto, justifique. Entonces, ya hay estos controles que son más rápidos en donde te toca a ti justificar. Adicionalmente, recordemos de que desde el año 2021 existe el área o el departamento de grandes contribuyentes de la administración. Este departamento tiene o es el foco en las 500 compañías más importantes del país, en donde se centraliza toda la revisión en las diferentes áreas en este departamento y inicia procesos de control también específicamente a estas compañías porque obviamente al ser grandes contribuyentes
el que tú revises a estas compañías también te permite ir revisando indirectamente a clientes y proveedores que, o sea, contemplan gran volumen de información, gran volumen de transacciones, que les permite también ir obteniendo información de la misma compañía respecto a, o abarca muchos contribuyentes, ¿ok? Tanto es así, y me refiero a a este departamento de grandes contribuyentes, porque a inicios del mes de abril, justamente el departamento de grandes contribuyentes emitió un requerimiento de información a estos contribuyentes en donde les dice, preséntame información del año 2022, es decir, ni siquiera presentaban la declaración del año Y ya estaban 2022, solicitando la información. y en 30 días preséntame la información que tú, una vez que presentas la declaración de impuesto a la renta en el 9, pues estos grandes contribuyentes presentan el 9 de abril, bueno, en este año cayó el 6 de abril, preséntame en 20 días en 30 días la información, que básicamente te pedían estado financiero, plan de cuentas, mayores contables, los detalles o información que soportan los rubros que reportaste en la conciliación tributaria. Bueno, entonces te pedían prácticamente todo el soporte de la declaración muy general, ¿no? Pero ese es el inicio como para empezar a revisar la información y establecer por ahí algunos controles adicionales. Entonces, todo lo que hemos visto de la administración tributaria desde el año pasado, muy fuerte, y hoy, mucho más fuerte, ¿sí? Por eso es que es lo que se viene con esta norma. Claro, se apalanca más bien en este tipo de reformas que están saliendo, sí, ¿no? así es, porque al final del cabo tiene que cumplir con un presupuesto, tiene que cumplir con una proyección. Entonces, si existen este tipo de reformas que lo que hacen por un lado es alivianar la carga Claro, impositiva de los benefician. contribuyentes, por otro lado hay que ajustar. ¿Y cuál es ese ajuste? Específicamente centrándose en controles. Entonces, eso es con lo que se viene con la reforma, controles. Bueno, y qué bueno que abordamos bajo este escenario, bajo este Talks, el tema, ya que creo que nos han hecho algunas consultas que ya brevemente las voy a ver cuando ya terminemos los temas que nos corresponden el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, yo quería adelantarme un poquito porque seguramente este tema lo vamos a abordar también en otro Talks o en otro de los eventos que hagamos próximamente. Pero bueno, sabemos que recientemente, de hecho, el día de ayer, me corrige si estoy mal, se firmó este decreto de la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones en Ecuador, que de lo que puedo entender, busca atraer inversiones y promover el desarrollo de las zonas francas o las llamadas sedes, pues, ¿no? Un poco, ¿qué implica este decreto que acaba de ser firmado y que también entiendo que la Corte va a tener que emitir ya su veredicto, si es que la aprueba tal cual o si va a tener alguna modificación, pues, ¿no? Es correcto. A ver, este decreto sigue la misma línea o el mismo camino que el decreto anterior. O sea, tiene que ser revisado por la Corte para ver si es que lo aprueba en su totalidad, hay que ver si es que veta algo o no, o si lo niega. ¿Ok? Ok. Pero básicamente este decreto lo que trae consigo es reactivar al tema de las zonas francas y sedes. Recordemos que en el año 2021, con la última reforma, Claro, eso se eliminó, ¿correcto? se eliminaron, Todos los incentivos y beneficios. sí, yo diría prácticamente todos los beneficios e incentivos tributarios que se habían establecido previamente con el tema del COPSI y con el tema de la Ley Orgánica de Fomento Productivo en agosto del año 2018. Entonces, todos estos estuvieron vigentes hasta el 2021. Ya en el 2022 ya no teníamos estos incentivos. Eh, entonces, trata de reactivar este tema de zonas francas y sedes con el propósito principal de atraer la inversión. ¿Sí? Obviamente, el atraer inversión, y ahí, bueno, y hago un paréntesis ahí, porque esto no significa que el Estado deja de percibir o significa que el Estado va a percibir más. Sí, porque obviamente el motivar esto es algo que tú lo vas a ver, son inversiones Claro. futuras, ¿sí? No son inversiones que se están dando en el momento. Entonces, eso hay que tener claro. Esto de aquí es un efecto cero en el tema de la Ahora, recaudación de impuestos de renta. claro. Hoy 2023, ¿sí? Pero el propósito principal de esta reforma es básicamente atraer inversiones y eso a su vez lo que va a hacer es fomentar el tema de las exportaciones y fomentar principalmente el tema del empleo. Ese es el propósito principal de esta norma, ¿sí? ¿Qué trae consigo principalmente esta norma?
es la exoneración de impuesto a la renta por 10 años o 15 años. Esto Es muy breve. aquí, sí, pero más allá de eso, estas normas ya estaban previamente. O sea, si me van a escuchar y van a tener un poco de relación con lo que ya estaba previsto anteriormente. Entonces, exoneración de impuesto a la renta a estas zonas francas o sedes por 10 años o 15 años. 15 años siempre y cuando estén ubicadas en cantones de frontera. Perdón, cuando te refieres a esto que ya estaba es antes de que antes de que se Cuando están eliminaran los vigentes, beneficios y los incentivos para las inversiones. Ok. cuando están vigentes estas zonas francas o sedes, ¿sí? Entonces, exoneración de impuestos, o tienen también mucha relación con con lo que se promulgó en las inversiones en ley de fomento productivo en cuanto a la exoneración de impuesto a la renta, el tema de aranceles, bueno, temas cuando firmabas un contrato de inversión. Sí, pero tiene es fácil de reconocerlo. Ok. ¿Sí? Entonces, tienes aparte de esta exoneración de 10 o 15 años, luego que tú terminas el periodo de exoneración de 10 o 15 años, puedes aplicar luego de ese tiempo, por 10 años más, una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta. ¿Sí? Exoneración de tributos de comercio exterior, como aranceles, FODIN, FAINCE, IVA, entre otros, exoneración del ISD en pagos al exterior por importaciones de bienes y servicios que estén relacionados específicamente a la actividad de la zona franca o de la sede. ¿Sí? Entonces, eso es como en general, es algo que recién salió publicado el día de Claro, ayer, es tendremos algo que que hay ver que hay que revisarlo. Pero, por ejemplo, solamente para es importante siempre, yo siempre digo, primero, cuando hay una reforma tienen que ir de atrás hacia adelante, porque en las últimas hojas existen las famosas disposiciones generales, disposiciones transitorias, que algo siempre hay. Como por ejemplo, cuando vimos la reforma anterior, decía aplicarla a partir del ejercicio 2023, cuando veíamos la reforma del impuesto de la renta de personas naturales. En el caso de acá, solamente para citar una, aquí dice en este decreto, en las disposiciones generales, en la quinta, dice, voy a leer, perdón, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados según la legislación vigente y declarado por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones. Este comité es el que aprueba el tema de los contratos de inversión. No procederá a la solicitud de reforma para la ampliación del cronograma de ejecución de la inversión ni el incremento del monto de inversión estipulado en los contratos de inversión suscritos al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Las adendas a los contratos de inversión presentadas antes de la entrada en vigor del presente decreto ley serán tramitadas conforme lo establecido en la legislación vigente a la fecha de su presentación. En castellano, en español, ¿qué quiere decir esto? Significa? Que yo como compañía, si yo tengo firmado un contrato de inversión, recordemos que la norma, principalmente cuando estaba vigente la Ley Orgánica de Fomento Productivo, había algunos beneficios al momento de yo firmar el contrato de inversión. ¿Sí? Obviamente, previo a firmar ese contrato de inversión, yo me tenía que comprometer a generar una inversión que sea superior a $1.000.000, establecer un cronograma de inversión, generar empleo, etcétera, ciertas condiciones. Entonces, yo firmo el contrato de inversión y yo podía ir realizando adendas a ese contrato de inversión. Tanto es así que cuando se le iba a eliminar la Ley Orgánica de Fomento Productivo, que eso fue en el 2021, esa reforma lo que estableció es que aquellas compañías que quieran acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, en ese entonces que iba a ser eliminada esos beneficios, podían firmar un contrato de inversión hasta diciembre de ese año, o las adendas, de ser el caso, hasta diciembre de ese año, y que sea aprobado hasta abril del año siguiente, que es lo que ocurrió hasta abril del 2022, ¿sí? En donde fue el boom de este tema de los contratos de inversión, en donde salió el ministro de la Producción a decir tantos contratos de inversión hemos firmado, bueno. Claro, que hubo una época que de hecho Así, estuvo muy movido el sí, tema de los contratos de inversión. Es correcto, fue esa época justamente, porque ya si no presentabas la solicitud del contrato de inversión hasta diciembre del año 2021, ya quedaba fuera y no podías aplicar la Ley Orgánica de Fomento Productivo, sino lo que establecía la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. ¿Ok?
Entonces, lo que establece esta reforma aquí en esta disposición es que específicamente en esos contratos, si es que tú hoy quieres hacer una adenda o ampliar el plazo para la inversión o decir no voy a invertir 10 millones y vos que vas a invertir 15 millones, lo que establece la reforma es que eso de ahí no aplica. O sea, Ok. no, si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero ya no bajo estas reglas, las que están vigentes en ese momento. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, ese es un punto importante, ¿sí? Para aquellas compañías que estaban pensando o estaban en proceso de presentar alguna adenda, algún contrato de inversión bajo las reglas de la ley la anterior, la Ley Orgánica de Fomento Productivo, tienen esta limitante, ¿sí? Que trae consigo justamente este decreto ley. Bueno, Y bueno, hay que seguir revisando, pues claro. pueden haber otras disposiciones, Era un pero abrebocas de lo que... prestarle mucha atención al tema de las disposiciones generales y transitorias que traen consigo los decretos. Sí, efectivamente, creo que este va a ser un tema que lo vamos a abordar en un siguiente talk, solo que quería un poco aprovechando la coyuntura y que de hecho se firmó el día de ayer, pues creo que era importante mencionarlo aparte como el tema de las reformas que hemos tenido. Bueno, vamos a hacer unas breves consultas que nos han hecho. Nos dicen, buenas tardes, por favor, ¿podría confirmar si van a grabar 12% de IVA a servicios públicos de agua potable y energía eléctrica? A ver, eso ahí no ha habido ninguna reforma al respecto, ¿sí? O sea, lo que es público graba tarifa 0% y lo que es privado graba tarifa 12%. La única modificación que se estableció respecto a la tarifa de IVA es en cuanto a espectáculos públicos. Ok, Es lo único que se pero hay que hacer elimina esa precisión. del artículo 56 de la ley. Ok, Verónica nos dice, buenas tardes, la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano ya está en vigencia. Sí, ya está en vigencia, lo consulté con los abogados mientras terminábamos algunos temas de Vicente, así que sí, Verónica, sí está en vigencia. Y Henry nos dice, ¿cómo voy a justificar las cargas en las empresas y en el SRI? Entiendo que en el SRI hay una opción que indica que X persona depende de alguien, por ejemplo, digamos, en algún caso particular, mi mamá, sus gatos me parecen a mí. O sea, ¿cómo lo voy a justificar? Básicamente es eso. Mira, esa es una buena... ¿Quién lo preguntó? Henry. Ya, esa es una buena pregunta. Hay que ver operativamente, ya luego de esto, luego que salga esto, definitivamente la administración va a tener que emitir una resolución de cuál es el procedimiento y pasos a seguir. Pero me imagino Porque, cómo se va a implementar también, sí, ¿no? porque definitivamente yo puedo decir tengo 4 o 5 cargas y listo. O Claro, ¿y sea, cómo lo justificas? ¿cómo lo justifico? Así es. Entonces yo sí tengo que, aunque en la práctica va a ser un poco complejo, bueno, es fácil en los casos en cuanto, porque la norma sí establece, no procede en aquellas personas que sí sean dependientes o que tengan ingresos grabados, lo que Claro, establece actualmente, ok. ¿sí? Es decir, si yo tengo a mi esposa que factura o que tiene un trabajo de relación ¿Y de qué está afiliado dependencia, al IES, no? ¿sí? No, que está afiliada al IES no lo establece, porque también puede ser, antes de ir al IES, Mm. habla específicamente de ingresos grabados. Entonces, ese caso no aplica. Por ejemplo, yo puedo tener a mi mamá que yo la afilio al IES, ¿sí? Y yo le pago al IES, pero no necesariamente ella percibe un sueldo. Simplemente está afiliada al IES por el tema de las prestaciones, ¿sí? Pero Pero no es que aparecería como tu percibe, carga igual. a eso voy, o sea, no es que percibe un sueldo bajo relación de dependencia o un sueldo adicional por otra vía, sino que simplemente está afiliada al IES, ¿no? Entonces son cositas que sí van a salir ciertas dudas, pero definitivamente la administración lo va a tener que lo va a tener que normar, definitivamente. Ahora, operativamente, cómo lo va a hacer? Es lo que yo lo veo un poco complejo. Ok, ahora también vamos en esa misma línea de las cargas. Dice, ¿qué pasa si tenemos hijos de mayores de 21 años que aún estudian? ¿Se consideran carga familiar? Establece la norma que es hasta 21 años. Ok, entonces ahí estamos contestando esa pregunta. Dice, ¿a partir de qué ejercicio fiscal es aplicable el nuevo cálculo del impuesto a la renta? ¿Quién preguntó? Rosa. Rosa. A ver, lo mencionamos al inicio. Lo que establece la reforma es que es aplicable a partir del 2023, estas modificaciones, tanto en el tema de gastos personales como la nueva tabla progresiva de impuesto a la renta. Sin embargo, hay que esperar que establece la Corte Constitucional porque eso va en contra, no tiene concordancia con lo que establece el artículo 11 del Código Tributario, cuando en la práctica debería ser a partir del ejercicio fiscal siguiente. ¿Sí? Entonces, hay que ver el pronunciamiento de la Corte para ver si es que es para a partir de este año o a partir del año siguiente.
Ok, nos dicen, ¿esposos se consideran cargas? Depende esa pregunta. Depende si es que percibe o no percibe ingresos grabados. Así es. ¿Sí? Entonces, si los dos perciben ingresos grabados, pues no son cargas de uno ni del otro. Ah, ya, muy bien. Bueno, creo que con eso ya no tenemos más consultas en el chat. Bueno, les queremos agradecer por habernos acompañado, Vicente. Muchísimas gracias también por haber abordado este tema que creo que ha sido bastante dinámico y que resume básicamente lo que tenemos hasta el día de hoy. Esperaremos pues en los próximos días que se manifieste la Corte o cómo va a abordar este tema. Seguramente tendremos novedades. Esto aquí es algo, estas semanas hemos estado bastante movidos nosotros porque hemos estado muy pendientes de estas reformas. Han habido muchas consultas por parte de clientes, nos han pedido algunas reuniones, pero vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede. O sea, hoy le estamos, el propósito del día de hoy es decirles qué es lo que trae consigo la reforma, pero definitivamente hay que esperar el pronunciamiento de la Corte para ver cuál es el texto final y cuál es la aplicación que se le va a dar tanto a esta como el decreto ley que se firmó ayer respecto a la atracción de inversiones que seguramente pues vamos a conversar de eso pues más adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos. En el chat general les hemos dejado nuestro canal de YouTube. Recordemos que el día de mañana a partir de en la tarde ya lo vamos a tener subido este webinar, así que siempre nos pueden dejar sus consultas. Los invitamos también a seguirnos en nuestra página de LinkedIn donde constantemente publicamos información. Aprovecho para comentarles que el día de mañana Vicente va a estar con este tema abordándolo desde otro punto de vista en Radio I99 a las 4 de la tarde en el programa Péndulo Radial, así que los invito para las personas que nos están escuchando, pues también que lo puedan escuchar a Vicente vía YouTube o directamente a través de la página de Radio I99. Así que con eso voy a dar por terminado el evento, agradecerle a Vicente y a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Pasen bien. Un gusto.